El Senado de los Estados Unidos se apresta a aprobar una resolución impulsada obviamente por los republicanos que tienen su mayoría, en la que van a elogiar la operación lanzada por Donald Trump en Venezuela, resolución absoluta, pero además le van a exigir a Donald Trump que reconozca a la oposición encabezada por María Corina Machado y Edmundo González, quien hoy está en España exiliado, que los reconozcan como las personas idóneas para dirigir el proceso de transición que se está desarrollando en Venezuela. Esta iniciativa, de la cual se hace eco un periodista de mucho prestigio, que es corresponsal allá en la Casa Blanca del periódico ABC de España, David Landete. Ahí hay una especie de borrador que ha sido filtrado de la moción que van a someter esos republicanos para que se reconozca a María Corina Machado. Ustedes saben que el presidente Donald Trump, Marco Rubio y toda la comisión que ha venido encabezando estas interacciones con las nuevas autoridades de Venezuela han marginado a la oposición. Y entonces el Senado quiere que ellos sean tomados en cuenta. Bueno, ojalá y Donald Trump no interprete esto como una especie de cabildeo de María Corina para meter presión, porque entonces le podría ir peor, porque ustedes saben cómo reacciona Donald Trump. A propósito de María Corina, ella se reunió con el Papa León XIV, fue allá a la Santa Sede, y le sugirió y le recomendó al Papa que interceda para que suelten a todos los presos políticos allá en Venezuela. Y María Corina ya se ha anunciado formalmente que va a ser recibida el jueves por Donald Trump en la Casa Blanca, y esto a ella le favorece, todo este periplo reuniéndose con jefes de Estado, porque así su figura no sale de la opinión pública, y también la gente de Venezuela y del mundo la sigue mirando como una pieza importante en lo que debe acontecer en ese país en el corto, mediano y largo plazo. Entonces, en la reunión con el Papa, María Corina quiere que León XIV interceda para que liberen a todos los presos políticos que hay en Venezuela. De acuerdo a las ONG, hay unos 800,000 presos políticos todavía, y ustedes saben que el Vaticano tiene una incidencia muy poderosa en materia política, no solo en materia religiosa. De hecho, decía aquí en mi último comentario que el Vaticano intentó persuadir a Maduro para que dejara Venezuela y gestionarle que lo recibieran allá en Rusia. Sin embargo, él se negó. O sea que el Vaticano quería y estaba informado de lo que iba a pasar en Venezuela, y finalmente aconteció. Hubo una intervención y hubo una extracción del expresidente de Venezuela, que hoy está siendo juzgado en una corte de Estados Unidos. Entonces, sobre el tema de los presos políticos, hoy Venezuela dijo que liberó otro grupo más y que en total han liberado 116. La gente se sigue quejando, sigue haciendo vigilia frente a las cárceles El Rodeo, las Crisálidas, ambas en Caracas, también el Helicoide, que se prometió que va a ser cerrado. Entonces la gente se queja por la lentitud del proceso, y las autoridades argumentan que es un proceso, valga la redundancia, un poco tedioso y largo, y por eso dura tanto, porque interviene la fiscalía, intervienen los jueces, interviene el sistema penitenciario, o sea, y entonces todo ese trámite burocrático es lo que provoca que sea un poco lento ese proceso de excarcelamiento de los presos políticos. Entonces, en el día de hoy fue liberado un personaje de alto perfil dentro de los presos políticos que aún estaban tras las rejas, es Alejandro González de Canales,
esposa de Rocío de San Miguel, la española que en día pasado fue liberada. Él es un exmilitar que tenía un puesto importante en la Chevron, o sea, él era encargado de los vuelos, del personal, y entonces a él lo acusaron de conspiración, una conspiración para asesinar a Nicolás Maduro, y él y su esposa tenían varios años detenidos. Entonces, en cuanto a Delcy Rodríguez, hay un trabajo que publica el ABC de España y otros medios importantes también a nivel internacional, donde desempolvan el momento en que ella invirtió en la campaña de Donald Trump. Ella le donó millones a la campaña de Donald Trump en el 2017, y eso lo certificó el Consejo Federal Electoral de Estados Unidos, de que ella hizo una donación a la campaña de Donald Trump, lo que quiere decir que ellos se conocen desde hace tiempo. En ese tiempo, en el 2017 específicamente, Delcy era la ministra de Relaciones Exteriores de Venezuela en el gobierno de Maduro, y ella también manejaba todo lo que tenía que ver con el petróleo, y por eso ella autorizó a la Citgo, a través de la Citgo, que era una empresa manejada por el Estado, hacerle esa donación a la campaña de Donald Trump, y fue tan generosa en ese proceso de donación que la cantidad que ella donó, que fueron $500,000, eso en peso bolivariano es una millonada, son muchos millones de pesos, fue mayor que la que donó Verizon y la que donó Google, el gigante Google. Miren qué espléndida fue la hoy presidenta encargada de Venezuela, y ese monto igualó al que donó la Chevron, al que donaron JP Morgan, o sea, empresas de alto relieve y de alto poder económico. Pero ella fue muy espléndida, muy generosa en esa donación. Otro trabajo que trae el ABC de España también es la forma en que Delcy Rodríguez y una persona que es indicada como su pareja sentimental, estoy hablando de un señor que se llama Youssef Abou-Nassid, él es de ascendencia libanesa, y dicen que ellos pudieron amasar y consolidar una fortuna de más de $500 millones en base a contratos con el Estado, contratos que eran de acuerdo a ese informe de la DEA del que se hace eco el ABC de España, eran gestionados en el Estado por Delcy Rodríguez, y esa persona desde siempre ha sido sindicado como la pareja sentimental de ella y como uno de sus testaferros. Entonces, finalmente, la situación de Cuba. Ustedes saben que hizo explosión el fin de semana una declaración de Donald Trump de que Cuba iba a caer porque no había más petróleo para ellos. Entonces, ustedes saben que la situación social y económica de Cuba es bastante difícil. En Cuba no hay luz, hay una escasez de alimentos, hay apagones de hasta 20 horas, y eso es como consecuencia de la falta de petróleo. Ustedes saben que Venezuela le suplía una gran cantidad de petróleo a Venezuela, le suplía en un momento, hace unos años, alrededor de 100,000 barriles diarios. Cuba necesita 110,000 barriles diarios de petróleo para sustentar su sostenibilidad económica. Ellos nada más producen 40,000, entonces tienen que buscar el otro en el exterior. Depende mucho del envío de petróleo del exterior. Entonces, entre México y Venezuela eran los que le suplían la mayor cantidad de petróleo a los cubanos. Eso fue disminuyéndose producto de que la industria petrolera en Venezuela está totalmente desarticulada, destrozada, desgranada, como hemos dicho. Se ha hecho obsoleta. Entonces, últimamente le estaban mandando era entre 30,000 y 20,000 barriles diarios a Cuba, y eso no alcanzaba. Por eso hay tantos apagones. Por eso usted ve que esa falta de petróleo
ocasiona estragos a nivel del transporte y de la vida cotidiana de ese país. Entonces Trump ha dicho que no va a obligar a México, no tiene por qué hacerlo, a que le siga mandando petróleo a Cuba. México va a seguir enviándole su petróleo. México a través de PM envía unos 17,000 barriles al día, pero eso no le alcanza a Cuba, por eso la crisis. Entonces no hay que impedir que México le envíe ese petróleo, porque al final de la jornada eso no compensa la necesidad. Y ese país lamentablemente va a seguir atravesando por una situación bastante difícil. Ojalá y ellos busquen un bajadero, se entiendan con quien tengan que entenderse, a ver si la calidad de vida de ese país mejora y no estén en ese pensamiento ideológico extremo que lamentablemente le ha costado mucho a ese pobre pueblo de Cuba. Hasta la próxima.